Buenos días. Hoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Le pido a Dios que esta palabra viva toque sus corazones. Hoy el tema es sobre Jesús enseña la vid y los pámpanos y yo añado la mayordomía que Dios nos ha dado para cuidar lo que puso sobre la tierra a nosotros y también tengo una promesa del Señor para cada uno de ustedes. Cuando empecé a leer Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, me llamó mucho la atención el proceso de la vid y me recordé cuando fuimos al Valle de Napa hace muchos años y fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de conocer un viñedo. Entonces recuerdo esa tarde soleada con esos largos caminos de uvas de diferentes tonos y nos explicaron el proceso del vino, de vinos secos, de vinos ácidos, de vinos rosados, de vinos verdes, de vinos rojos. Hermoso, realmente aprendí mucho sobre el proceso de la uva. Y la verdad es que es un proceso muy lindo, porque en horticultura la vid es la planta que produce las uvas. Se da en clima templado. Es una planta que yo no sabía, es originaria de Asia. Y empieza el proceso donde se requiere una persona que ya sea un labrador o un viñador que la cuide, que la pode, que la corte, va una vez al año, cuando ve las hojas secas las quita, las quema, cuando ve que definitivamente esa plantita no está produciendo nada, la poda a veces hasta el tronco. Y cuando la poda hasta el tronco, maravillosamente da un fruto todavía más grande que el anterior. Y ese es el proceso de la planta de la uva, la vid. Cuando el Señor nos habla sobre este tema, nos está comparando a nosotros con la vid. Y en la época de antes, en el Antiguo Testamento, la vid era el pueblo de Israel. Y el Señor hablaba como si, oh pueblo mío, tú eres la vid, era en ese entonces. En el Nuevo Testamento, la vid es Jesucristo. Nosotros somos sus hojas y se requiere un labrador o viñador para que nos haga la poda. Entonces, cuando el Señor empieza a hablar, me parece que habla de una manera tan, pero tan hermosa. Dice así en Juan 15:1, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Él es el labrador que limpia todo lo que está seco, lo corta, la poda y si no hay fruto, lo quita. Y hay una comparación muy hermosa porque la palabra es como si pusiera la matita en un terreno fértil. ¿Cuál es esa mata? La vid. ¿Cuál es la tierra? Esta palabra. Jesús es el tronco. Esas hojas verdes, 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 somos todos nosotros, la humanidad. Y ese racimo de uvas es el fruto que todos debemos dar. Aquí dice, ya cuando llenen y la podan, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, la palabra, lo que yo entiendo aquí es que la palabra es la que nos hace reconocer si pecamos, reconocer en qué camino andamos y tenemos que limpiarnos a través de la palabra. Luego, el labrador, que es el padre, ahí además hay una comparación muy linda. El padre y el hijo trabajan en conjunto para que esas hojas estén ahí pegaditas, digamos, al tronco, porque si no estamos como pegaditas, nada podemos hacer. Si se caen, nos desprendemos y no vamos a tener fruto. Entonces, cuando él hace esta comparación es muy linda. Dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, y lo dice tantas veces y me parece tan hermoso. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, lo recogerán y le echarán fuego, tal cual como hacen en un viñedo. Esto es una comparación perfecta del proceso en un viñedo y del proceso de Dios con nosotros. Cristo, recuérdalo, es ese tronco. La palabra es la tierra. El Padre, ahí están todos unidos, llega como si fuera el cuidador, el mayordomo, el que está ahí para ver cómo están los cultivos. Y viene y los examina. Así que es como viene y nos examina a nosotros. Y dice, esta hojita o este tronco, bueno, hay que cortarlo, y a veces duele. Cuando el Señor habla también de cortar en la vida, yo lo entiendo como cuando pasamos por pruebas, como cuando estamos en una situación muy complicada y es necesario de repente que nos diga, hey, por ese camino no es, tic, hay que cortar eso. Y a veces el Señor corta antes de que lleguemos como a cometer un pecado muy grande, porque Él nos cuida. Y antes de que eso suceda, dice, un minuto, esto está yendo como por mal camino, vamos a detenerlo, chin, corta. Y yo creo que en ese corte viene un proceso como de un desierto. Y yo creo que en ese desierto es como el labrador que está mirando su matica y dirá, bueno, esperemos este proceso, vamos a ver si va a dar fruto. Y cuando ve fruto, bien, porque está en una tierra fértil. Mientras permanezcamos en esa tierra, como dice la palabra, hay 3 terrenos, uno de espinos, uno seco, el otro es un terreno fértil. Es importante mantenernos en un buen terreno, porque por más que nos poden, ahí permanecemos. Por más que sea seco, ahí estamos. Pero si vamos a un terreno seco, pues se muere la matica y uno se puede morir espiritualmente, uno se puede morir y deprimir y decaer si no estamos constantemente alimentados. Y además yo creo que si es un tiempo como de poda, a veces uno sí necesita renovarse, a veces uno sí necesita retroalimentarse, a veces uno sí necesita esos cambios. ¿Cuántas veces nos cortamos el pelo y a veces uno dice, es menguante, es creciente? ¿Por qué? Porque quieres como que tu pelo también tenga vida. Muchas veces tú también dices, ay, voy a dejar esta ropa, ya también quiero renovarme. Es lo mismo, el Señor nos está llevando en una renovación. Y cuando tú ves esas plantas y ves esos viveros, todos requieren una poda. El pasto, cuando es verano, hay que cortarlo cada 8 días, si no crece y crece demasiado. Entonces, la poda es importante y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vuelve y repite en el 7 del capítulo 15, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y todo se hará hecho. Esto es una promesa que quiero que hoy la tengas para ti. Pedid todo lo que quieras y será hecho si permaneces en mi palabra. Eso significa como que yo me imagino Jesús es el tronco y nosotros somos esas ramitas y el Padre llega y dice, está un poquito seco. Pedid agua y se te dará. Necesitamos más abono. Señor, necesitamos abono. No es suficiente el agua, estamos como secas. Y nos dan abono, nos dan regalos. Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Creo que esto es de lo más hermoso. Ahora imagínense, ese Padre que amó tanto a Jesús y que por su amor entregó a su Hijo que lo amó tanto. ¿Cómo no nos ama? El Padre nos ama, el Hijo nos ama, el Hijo se sacrifica. El Padre le dice, ok, ve, es una comunión tan grande que ellos tienen por ti, por esas hojas que están en ese tronco, para que no nos perdamos. Pero es que no solamente es no perdernos. Aquí dice, tienen que sí o sí producir fruto.
Lo importante es no secarnos en este tiempo, no secarnos en el verano ni en el invierno, que aunque viene sequía, si nos permanecemos en la palabra, vuelven a salir las hojas. Entonces permanezcan en mí. Luego dice que si guardamos los mandamientos y permanecemos en su amor, habla ahora hay dos columnas. Yo les he enseñado a comportarse correctamente. Esas son las columnas, esos son los mandamientos, están aquí. Entonces yo me imagino los caminos que yo veo en los viñedos. Son caminos largos y rectos y son divididos por tierra y aquí hay otro camino. Y esos caminos son así, perfecto. No, tú no ves un viñedo como todo regado, sino todo va en un orden. Los mandamientos es el orden que el Señor ha dado para la humanidad, para que no se desboquen, para que tengan reglas, para que sepan que, bueno, mentir no es malo, mentir es malo, matar es malo, ser infiel es malo. Hay cosas que te dicen, esto no lo hagan, tal cual como un papá con un hijo. Es la manera que el Padre nos está cuidando. Y aquí nos está diciendo, sigue mis mandamientos y debes estar en mi amor, porque yo te amo. Y quien cuida una matica es porque la ama, porque la quiere ver florecer, porque quiere ver el fruto. Nos dice también, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús guardó los mandamientos del Padre. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, ahora nos está hablando de gozo. Entonces estamos en su amor, en sus mandamientos, en su gozo. ¿El gozo qué es? El gozo es alegría. El gozo es una bendición de Dios. De hecho, el gozo es una virtud. Y a veces es como, aunque estemos en un desierto, hay algo que nos llena. Hay algo que tú dices, yo tengo una alegría aunque esté pasando por problemas. ¿Por qué? Porque mi confianza está establecida en el Señor. Y dicen, oiga, ¿usted por qué está tan feliz? Yo como que a veces la veo feliz en medio de situaciones tristes, porque en el fondo de mi corazón, a pesar de las circunstancias, yo creo en un Dios poderoso. Yo no pierdo la esperanza y el gozo del Señor viene siendo mi fortaleza. Y esa fortaleza me la da Jesús, me la da el tronco que va en la palabra, que me llena para que yo no me separe de Él y siga teniendo como esa savia, como esa vida que el Señor me está dando. Entonces, no perdamos el gozo, el amor, los mandamientos. Y hay uno que es el más grande de todos. Dice que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento, que nos amemos unos a otros como Él nos ama. El Señor nos ama, nos habla de el gran amor. Y este fruto de la vid, esa uva, tiene que tener el fruto del amor. Cuando el Señor habla es el fruto básicamente del Espíritu Santo. Nos habla de esos frutos del amor, de la fe, de la templanza, de la mansedumbre. Tantos frutos que el Señor nos ha dado a través del Espíritu Santo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Darías la vida por tu amigo? ¿Darías la vida por alguien que no conoces? A mí me impacta escuchar testimonios de personas que dan un riñón, dan una parte de su cuerpo, donan sangre, porque son generosos, porque eso es, para mí es amor. Ya en nuestra licencia de conducir en Estados Unidos pusimos, si morimos, donen todo, para que todo lo que tengamos le sirva a alguien y que pueda tener vida. Eso es amor. Y no tenemos que tener egoísmo, no tenemos que tener envidia. Eso no es fruto, o es un fruto amargo quizás. El fruto que el Señor quiere es el fruto del Espíritu Santo. El fruto que el Señor no quiere es el de la amargura, el de la envidia, el de los celos. Esos frutos son realmente dolorosos. Cuando el Señor dice permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, es que definitivamente es como despojarnos y decir, Señor, si tú me has amado tanto, ¿cómo no voy a amar yo a los demás? Y parte de ese fruto es el perdón. Aprender
a perdonar. Porque cuando está en ti, en ese fruto, el perdón, es amor. Y ese perdón, como siempre hemos hablado, a ti te libera. Luego la palabra aquí te dice, es que es de verdad es tan hermosa, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no te llamo siervo, te llamo mi amigo, dice el Señor. Me emociona esa palabra, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús está en el cielo, yo me lo imagino allá sentado, hablando con su Padre. Y cuando vayas a la tierra, tienes que hacer esto. Entonces vas a llegar, te vas a bautizar, vas a tener 12 discípulos y esos irán a dar la palabra a otros y esos a otros y esos a otros. Y les vas a enseñar del amor, del perdón, de que ustedes son sal, de que ustedes son luz, de que ustedes son mis amados. 3 años estuvo el Señor enseñando, llevando la palabra por amor. Y después dice, ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Amigos, vamos a tomar café. Amigos, ay, los invito a comer. Amigos, ¿jugamos? Amigos. No es el siervo, es el amigo. Es estar como el que tú llamas y le dices, hoy estoy triste, hoy estoy feliz, te invito a mi casa. Eso es un amigo. Luego, el Señor nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor nos eligió. Nosotros, es como si el Señor nos creó con propósito y nos creó de una manera, como lo hemos hablado, maravillosa. Y Él solo espera que nosotros digamos, ahí estás, como que voltees la cara y digas, ya te encontré, porque Él ya nos había elegido de antemano. Él ya tenía el plan de vida antes de que tú nacieras. Él ya sabía tú cómo ibas a ser. Él ya sabía que necesitarías esa poda. Él ya sabía que necesitarías el abono. Él ya sabía que tú deberías pasar de una tierra seca, árida, de espinos, a decir, ay no, te voy a poner en una tierra que fluye leche y miel, en una tierra de verdad, una buena tierra fértil, porque Él nos conoce. Dice entonces, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es el fin de toda esta palabra y comparación? Lleva fruto, lleva fruto. Y eso es lo importante, donde tú trabajes, sé fruto, donde tú estudies, sé luz, sé sal, sé bueno, lleva el fruto del perdón, lleva el fruto del amor, lleva el fruto de la templanza, lleva el fruto de la misericordia, comparte el pan con el sediento, da agua al que tiene sed, hambre, en fin, eso es dar fruto. Porque dice, y llevéis, porque vuestro fruto para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo dé. Os mando que os améis unos a otros. Aquí esto es muy claro. Todo lo que pidieres en mi nombre, al Padre, yo lo daré. Por eso yo aprendí a decir, aún para cuando vamos a comer, desayunar, almorzar y cenar, nosotros decimos, Señor, gracias por los alimentos. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que pedimos al Padre, aún darle gracias. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido por todos los enfermos. Esa oración es nosotros a Jesús y Jesús al Padre. Y aquí lo dice claramente. Y después dice, y te mando que nos amemos unos a los otros. Qué palabra más hermosa. Es una palabra que nos llena. Es una palabra que nos da que nos llena de una manera como, te voy a conceder los deseos que están en tu corazón. Te pido que se amen los unos a los otros. Y te pido que recurras a mí, a ese tronco, para que ese tronco le lleve como al Padre que viene a podar y diga, Padre, este fruto necesita de ti. Y separados de él nada podemos hacer. Y estar siempre cimentados en su palabra. Entonces, quiero que ahora prestes mucha atención a lo que te voy a decir.
porque esto sucedió hace años y tiene tanto que ver con la palabra que el Señor nos ha dado. Esta palabra yo la compartí, yo pienso que hace como unos 6 años, la mandé escrita y dije, la rescaté, porque estoy rescatando muchos escritos en estos días. Y recuerdo que estaba yo manejando aquí en Houston, y mis amigas que me escuchan recordarán ese momento porque llegué impactada a la casa de mi amiga, a todas mis amigas que quiero mucho y son una bendición a mi vida, que están en diferentes lugares, pero les quiero decir que las amo, a las que he conocido hace años, a las que he conocido aquí, a las que estoy conociendo, son una bendición a mi vida. Quiero decirles esto porque mueve mi corazón. Yo estaba manejando justo para una reunión y venía de Bogotá, hacía un mes que no las veía, y venía del funeral de mi papá, así que ustedes se imaginarán el dolor tan grande de pasar un desierto como ese. Y recuerdo que el Señor me consoló mirando, porque yo creo que no puedes perder de vista lo que tú tienes alrededor. A veces pasamos la vida como, aún en el carro, como manejamos y no nos damos cuenta ni para dónde vamos. Mira los cielos, mira la naturaleza, mira lo que te rodea, porque la naturaleza te habla mucho. En ese momento yo iba manejando y empecé a ver los árboles, y aquí hay una calle muy linda, en Fray hay un área donde, así se llama, los árboles a veces se juntan y sus hojas son verdes y hay muchas flores alrededor, y yo estaba mirando y el Señor me dice, ¿te das cuenta que ningún verde es igual a otro verde? Y te das cuenta que ningún árbol se parece al otro por más de que sean de la misma especie. Así son mis hijos. Y estaba en verano y me dice el Señor, y estamos en verano, pero pronto pasaremos al otoño y vas a ver a los árboles ponerse en tonos ocres, rojos, naranjas. Para mí es la estación preferida porque la verdad es el paisaje más hermoso. Todos son hermosos, pero me identifico mucho con el otoño. Y cuando estaba pasando por allí, el Señor me dijo, y ustedes son mis mayordomos. Por eso yo pongo esta palabra, porque el mayordomo es el que administra una hacienda, una casa, y nosotros en la tierra administramos los secretos del Señor, la palabra del Señor, los dones del Señor, lo que el Señor nos da. Los dones, los talentos deben ser administrados, y encaja mucho porque el Señor a nosotros nos ha dado dones, talentos, como regalos, y tú los tienes que administrar. Cuando el Señor te dice, tú eres un gran mayordomo, José fue el primer mayordomo de Potifar, y también vimos cómo José en el Antiguo Testamento, que después de ser vendido y entregado, terminó produciendo y dando tanto, porque en época de sequía él pudo cultivar, guardar, y en época de abundancia él guardó, y cuando vino la sequía él dio a su pueblo, y por eso no murieron. Y eso es lo que el Señor quiere decir. Yo no sé la época en que tú estás viviendo. El Señor aquí decía, y quiero leer, el Señor decía, quizás estás viviendo un invierno y estamos en verano, y lo escribí y pasé algunas cosas aquí para tenerlas más claras. Dice, quizás estás viviendo un invierno y estamos en verano. Si te mantienes firmes en este terreno, he de decirte que tus hojas volverán a salir. Yo te he entregado tu vida, una vida que debe dar fruto. Si estás en mi jardín, con toda una variedad de árboles y plantas, como un buen mayordomo que eres, de lo que te he dado, te pido que lo cuides. Te pido que te mantengas aún en la sequía firme, porque aún tienes mucho que producir. Aún lo más pequeño o lo torcido, yo lo he puesto en el jardín con propósito, para que un día te des cuenta que eso torcido y pequeño, el Señor
lo va a enderezar, lo va a arreglar. Y de lo que tú ves pequeñito y torcido, vas a ver el milagro de Dios que va a dar fruto en el tiempo del Señor. Cada lágrima que derramaste hoy será tu sonrisa de mañana. Y mira que era necesario pasar por el cuidado. Mira que era necesario que el Señor a veces te podara, también te regara y también estuviera contigo en el tiempo de la prueba, para que un día veas con el tiempo las flores más hermosas, los árboles erguidos y el mejor fruto de la cosecha. Todo lo que hice, lo hice con propósito, porque son mis hijos. Confía en mí, porque desde que tú naciste, has sido creado con propósito. Y sigo acá porque ahí dice la reflexión, por eso lo escribí, porque fue la época en que mi papi murió y entonces empecé a hacer un análisis de mi familia, pero yo quiero omitir esa parte y seguir con la palabra que el Señor dice. Tú eres mayordomo, yo soy mayordomo. Mis mayordomos no desperdician nada. Al contrario, aprovechan las oportunidades y manejan bien el tiempo. Saben construir sus casas sobre terrenos sólidos y buscan buenos materiales, en donde las ventanas se llenan de luz y lo que está dentro se ilumina, iluminando toda la casa. Así el ladrón no puede entrar, porque en todo lugar hay luz. Mis mayordomos cuidan las puertas y antes de abrir preguntan quién viene y quién no debe entrar. Nada los mueve a pesar de los vientos y las tormentas. Aún así, aun cuando se pueda estremecer, no caerá la casa. Mis mayordomos protegen lo que les he dado. Cuidan sus tesoros. Los tesoros y talentos. Y los ponen a producir y actúan con sabiduría. Mis mayordomos son fieles a mí y a nadie más. No entierran sus talentos y los dejan olvidados. Los multiplican. Aquí dice, no entierran, los ponen a producir y actúan con sabiduría, a pesar de saber que a veces las cosechas no traen el fruto esperado. Siguen abonando el terreno, esperando un mejor tiempo. Y cuando menos lo esperan, abren la ventana y descubren un terreno lleno de trigo para cegar y vender. Entonces se arrodillan y dan gracias, porque en la espera aprendieron que el ser pacientes y el dominar sus impulsos y controlaron allí sus temperamentos, ahí vino una prueba del Señor, pero los hizo airosos. Salieron adelante porque pudieron esperar. Mis mayordomos saben que lo que siembran, recogen. Mis mayordomos deben ser honestos consigo mismos. Quizás hoy crees que lo que sembraste no ha producido el fruto esperado. Quizás te lamentes por todo el tiempo y el esfuerzo que pusiste en él. Quizás creas que el dolor por la espera de ver las flores crecer y consolarte ahora con solo un botón del rosal te produce frustración. Escucha esto. He de decirte que terreno abonado no es terreno perdido. Que la tierra fértil tarde o temprano produce su fruto. Perdón, estoy muy emocionada. Solo es cuestión de los tiempos, de las estaciones, y cada estación trae cambios. Y yo estoy en los cambios. El Señor está en tu cambio. Hay frutos en donde tú pusiste la semilla, pero otro la recoge. No importa, es del Señor. Yo veo al sembrador y para él tengo un campo grande de semillas ya enterradas en buen terreno.
Solo espero a que llegue a la estación para que vengas a recoger. Todo depende de un tiempo. En ese tiempo el terreno se estará preparando, regando y luego escogerá la flor, la fruta, la hortaliza, la legumbre, el trigo, las uvas. Lo más hermoso es que tengo para ti una gran variedad. Solo espera y confía, porque vienen tiempos de recolectar, como los tiempos de las uvas, de la alegría, de los cantos, de los prados verdes. Ten calma. Lo que he puesto en ti, tus talentos, no los desperdicies, úsalos. Las estrategias yo las daré, solo abre tu boca. Ten la seguridad de que el Señor está contigo, que Él te ama, que tú eres parte de su vida. En una palabra, esta es una palabra para nosotros, para ti, para mí. Yo no sé cuál sea tu situación hoy, pero quiero que recibas este mensaje de parte del Señor. No sé qué estás viviendo, o si sé que estás viviendo, pero sé que el Señor va a dar un fruto hermoso en tu vida. Confía, porque Él hará. Te bendigo. Amén.